Así que llamaremos a este mensaje disfrutando del reposo, la paz y la victoria en Jesús. Repitan conmigo, disfrutando del reposo, la paz y la victoria en Jesús. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre entrar en la tierra prometida y hemos mostrado a partir de las Escrituras que eso es un tipo y una sombra del creyente que ha nacido de nuevo y que entra en la plena estatura de Cristo, llegando a un lugar de permanencia en Cristo, donde ya no manifestamos la carne, sino que permanecemos en Cristo. La tierra prometida es un lugar de fecundidad. Esto es lo que dice la Escritura. Veamos si lo anoté. Él dijo, es un lugar de arroyos, viñedos, leche, miel, casas que no construiste, frutos sobrenaturales que son más grandes de lo que podrías producir por ti mismo. ¿Cierto? Dijo, de los montes sacarás cobre y las piedras son hierro. Así que Dios está diciendo, en los montes he escondido para ustedes riquezas. Todo eso son tipos y sombras de nosotros entrando en Cristo. A medida que crecemos en Cristo, es progresivo. Y es el plan de Dios para cada creyente. ¿Cuántos creen eso? Verán, a muchos de nosotros en el cuerpo de Cristo no se nos ha enseñado esto. Solo se nos ha enseñado la justificación por la fe. Soy salvo, ahora vengo 1 o 2 veces por semana a la iglesia, soy una buena persona y persigo el sueño americano. Con suerte llegarás al cielo. Bueno, en realidad te dirán que cualquiera que haya hecho esta oración irá al cielo, sin importar cómo vivas, y esa es una doctrina de demonios. Una vez salvo, siempre salvo no está en la Biblia. Espero no haber perdido a algunas personas por esto. Pero por favor, mantén tu corazón abierto. No está en la Biblia. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Puedes orar la oración, puedes bautizarte, puedes estrechar la mano al predicador, pero si al final no haces la voluntad de Dios, no entrarás en el reino. Amén. En fin, la tierra prometida para nosotros es entrar en el aprendizaje, es un proceso de crecimiento y permanencia en Cristo. No podría haber mayor tesoro, no podría haber mayor regalo de la gracia de Dios que el trabajo en la vida de una persona para establecerla en los 9 frutos del Espíritu Santo. Eso significaría que has sido liberado de la esclavitud del pecado, del egoísmo, la lujuria, la codicia. Ya no está ahí. Es reemplazado por la justicia, la paz, el gozo y el amor. Paz, gozo, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esa es la gloria del Señor. Ese es el carácter y la naturaleza de Jesús. Esa es la gloria de Dios. Y lo que llamamos los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, según Efesios 4, son dados al cuerpo para perfeccionar a los santos hasta que todos crezcamos, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la tierra prometida para nosotros. Y así Dios tiene un propósito eterno para cada creyente. Él tiene un propósito eterno para cada creyente. Y esta breve vida es la escuela de formación de reyes y reinas, donde aprendemos cómo crecer hasta alcanzar la plena estatura de Cristo. Verás, se entra en el cielo por tu justicia legal. Eso es cuando te arrepientes, eres declarado justo. Sin embargo, la justicia legal no equivale a la madurez espiritual. Verán, cuando la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, se refiere a nuestra justicia legal. Pero ahora tenemos que crecer hasta alcanzar el cumplimiento de toda justicia. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en aquellos que andan según el Espíritu. Así que es un proceso. Crecemos en ello. Y si ya somos completamente maduros en el momento en que nacemos de nuevo, ¿por qué diría la Biblia? Busquen el amor, busquen la santidad, crece en la fe. En fin, eso es de lo que estamos hablando. También hemos hablado en mensajes anteriores de que la misma gracia de Dios que nos justifica, nos santifica. Cuando nos arrepentimos e invocamos su nombre, somos declarados justos. Sin las obras de la ley, somos declarados justos por la gracia de Dios. ¿No es maravilloso? Esa misma gracia nos santifica. Esa misma gracia. Y eso es lo que tenemos que aprender. Somos lo que somos por la gracia de Dios.
Ahora bien, la gracia de Dios no es como la magia, ¿de acuerdo? La gracia de Dios no significa licencia para pecar. La gracia de Dios es la inspiración, la motivación, la instrucción, la impartición y el empoderamiento para convertirnos y hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer y a hacer. Ahora bien, la gracia de Dios nos inspira, nos motiva, nos imparte y nos empodera. Así que somos lo que somos por su gracia. De eso es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, todo creyente puede crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. No solo pueden, sino que se espera que lo hagan. Para que tú y yo cumplamos nuestra tarea en el siglo venidero, será necesario desarrollar la semejanza de Cristo en nosotros en este siglo. Ahora bien, si no es así, si no alcanzo mi destino, aún así podré entrar en el reino, pero no podré cumplir lo que Dios ha predestinado. Esa es la verdad. En fin, nuestro llamado es crecer hasta la plenitud de Cristo. Segunda de Pedro se refiere a ello en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: Dios nos ha llamado a la gloria y a la excelencia. Verán, eso es permanecer en Cristo. Es la plenitud de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que no es por nuestras obras, es por creer en las promesas por las que crecemos en la naturaleza divina. De hecho, nos es impartida. Al creer en las preciosas y grandísimas promesas, nos hacemos participantes. La naturaleza divina significa la gloria de Dios, el carácter y la naturaleza de Cristo manifestados en mí y en ti. Hebreos 3:14 dice: somos hechos partícipes de Cristo. Eso significa su amor, su gloria, Él mismo, su virtud. Y continúa: somos hechos partícipes de Cristo si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Eso es fe. La confianza es fe. Así que nos hacemos partícipes al permanecer firmes en la fe. Amén. Esto es un pequeño resumen. ¿Cuántos quieren crecer en la plenitud de Cristo? Quiero decir, no podría haber nada mejor que Dios derramando el amor de Dios en nuestro corazón, y que su amor y su fruto desplacen todo lo que es carnal, que nuestras almas sean renovadas a la imagen de Cristo. Para simplificarlo, ser conformado a la imagen de Cristo significa amor. Eso es lo que significa. Es sencillo. Yo necesito que sea sencillo. Amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a uno mismo. Renovado por el Espíritu a la imagen de Cristo, se convierte en nuestra naturaleza. Eso es ser transformado. Esa es la gloria de Dios. Esa es la belleza de la santidad. Por cierto, eso es lo que es la santidad. La santidad es cuando no queda nada en nuestro corazón excepto amor. Amor por Dios, amor por las personas, eso es santidad. Primera de Tesalonicenses 3:12 y 13 dice: que el Señor os haga crecer, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, así como nosotros hacia vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Así que el Señor es quien nos hace crecer en amor a ti y a mí. ¿No es eso una buena noticia? Señor, haznos crecer. Señor, creemos en esa promesa. ¿Cuántos creen en esa promesa? Muy bien, entonces os haga crecer. Eso es lo que todos debemos desear y anhelar. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Toda justicia se puede resumir en una sola palabra: amor. Romanos 13:10, el amor es el cumplimiento de la ley, por lo tanto es el cumplimiento de la justicia. Así que ahí es a donde vamos. Esa es la tierra prometida a la que nos dirigimos. Y a medida que permanecemos cada vez más y más en Cristo, lo que vemos son manantiales de agua viva. Él dijo: la tierra a la que los llevo es muy agradable. Fruto que es gigantesco, no yo tratando de dar fruto, sino su fruto. El fruto del Espíritu Santo. Manantiales, dijo, viñedos, casas que no construiste, cosas que no plantaste. En otras palabras, es dado por gracia.
Pedro dice que recibimos la salvación de nuestras almas. Así que Dios dijo, voy a llevarlos allí, os voy a dar esto. Pero tenían que recorrer ese camino por la fe, ¿verdad? Tuvieron que tomar una ciudad tras otra. Así que esa es mi introducción. Ahora, en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, el autor del libro de Hebreos hace una comparación muy clara entre los israelitas que no entraron y por qué no entraron, y lo que se requiere para entrar en la tierra prometida, y lo compara con nosotros que somos participantes de Cristo. Así que hay pruebas de que la tierra prometida es una sombra de lo que es permanecer en Cristo. Así que vamos a leer los capítulos 3 y 4 de Hebreos y haremos pausas a lo largo del camino y van a ser motivados. Descubrirán que no importa dónde se encuentren, no importa si eres un cristiano nuevo o si han sido cristianos durante 50 años. Sí, ellos que tal vez ahora mismo no lo están haciendo tan bien o están luchando, no importa. Si tienes fe en Dios, Dios puede llevarte allí. No depende de tu capacidad ni de la mía. Depende de creer en las promesas de Dios. Que alguien diga amén. Así es, sin duda. Lo vamos a descubrir, ¿de acuerdo? Hebreos 3, versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, así que ya sabemos cuál es el llamamiento. Él nos ha llamado a la gloria, a la virtud, a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser conformados a su imagen. Todos dicen lo mismo con palabras diferentes. Primera de Timoteo 1:5. El propósito del mandamiento es el amor. Él nos ha llamado al amor. Esa es la gloria de Dios. Así que, hermanos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Ahora bien, ¿qué significa eso? La palabra confesión en griego son dos palabras juntas, homología, que significa decir lo mismo. Así que la palabra confesión significa decir lo mismo que dice Dios. Si Dios dice, todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo digo lo mismo. Si mantengo firme mi confesión, Él nos dirá cómo entrar a la tierra prometida. Él dirá, mantén firme tu confesión. Verán si digo, estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6, si digo, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre me lleva en triunfo, estoy diciendo lo mismo que Dios. Si digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿verdad? Ninguna peste se acercará a su morada. Así que yo digo lo mismo. Esa es nuestra confesión. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿De acuerdo? Jesús fue fiel. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 3, versículo 2. Jesús fue fiel al que le designó. Así que el Padre asignó a Jesús. Él fue fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora voy a hacer una pausa aquí y a medida que avancemos vamos a notar algo sobre Moisés. Más adelante volverá a decir que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Hay dos cosas que destacan en la vida de Moisés. Una, que era fiel. Segundo, era el hombre más manso de la tierra. Ahora bien, la palabra manso no significa débil. La mansedumbre significa aceptación y sumisión a la voluntad de Dios sin resistencia. Cuando vinieron a llevarse a Jesús, Él dijo, ¿a quién buscan? Él respondió, yo soy. Él dijo, dejen ir a estos. Aquí estoy. Eso es mansedumbre. Me someto a la cruz. Me someto. Moisés fue el hombre más manso que había sobre la tierra. Dijo, haré todo lo que me digas. No había resistencia en Moisés. Ahora bien, Moisés caminaba con Dios a un nivel de intimidad más alto que cualquier otro profeta, al menos en aquella época. Cuando Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés y ella fue leprosa, Dios dijo, ¿por qué no temiste? ¿No sabes que si hay otro profeta, le hablaré en sueños y visiones, pero a Moisés le habló cara a cara? Así que Moisés tenía una intimidad peculiar, inusual con el Señor, en la que lo veía cara a cara. ¿Por qué? He aquí la razón. Era fiel en lo que Dios le había encomendado hacer y era manso. Esas son las dos
cualidades de Moisés. Y si queremos crecer, yo quiero crecer. Por la gracia de Dios he visto al Señor, pero no lo veo todo el tiempo. Pero creo que podemos crecer en nuestra relación, que podremos ver más al Señor. Y eso tiene que ver con la mansedumbre y la fidelidad. Y así Moisés fue fiel en toda su casa, porque él ha sido considerado digno de mucha más gloria y honor que Moisés, el gran líder y profeta, así como el constructor de una casa, quien con su esfuerzo y visión la edifica, tiene intrínsecamente más honra y prestigio que la propia casa que ha construido. Ahora bien, es fundamental entender que la casa en esta analogía representa al pueblo de Dios, la comunidad de creyentes que él mismo ha edificado y establecido. Así que el Señor construyó la casa, por lo que tiene más honor, ¿verdad? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo como hijo sobre su propia casa, cuya casa. Ahora bien, cuando la Biblia dice cuya casa somos, se refiere a la morada donde el Señor habita entre nosotros, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Así que, al convertirnos en su morada, significa que nos aferramos a nuestra fe y a nuestra esperanza y no nos desviamos de ello. Si nos aferramos a nuestra fe y esperanza, nos convertimos en su morada. No estoy hablando de nacer de nuevo y ser salvos. Ya han nacido de nuevo y son salvos, pero se convierten en su casa. Recuerden, en Juan 14:23, Él dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Mi Padre y yo iremos a Él y haremos nuestra morada. Es la diferencia entre nacer de nuevo y llevar la gloria de Dios. Cuando Dios establece su morada, tú llevas su gloria, ¿de acuerdo? Así que nos convertimos en su casa, nos aferramos. Luego Él dice, por eso dice el Espíritu Santo. Estoy leyendo en Hebreos 3, estamos en el versículo 7. Cuando hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vieron mis obras 40 años. Me disgusté esa generación. Algunos piensan que Dios tiene buen humor. Dicen, bueno, eso era el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento. Si leéis los Evangelios, dice que Jesús entró en el templo y había un hombre con una mano seca y él iba a sanarlo, pero conocía los pensamientos de los fariseos. Iban a ver si él iba a realizar una sanidad en Shabbat y luego acusarle. Así que esto es lo que dice la Biblia. Y Jesús los miró con enojo. Léelo en tu Biblia. Entonces llamó al hombre y le dijo, extiende tu mano. Así que es posible que podamos complacer al Señor. Y es posible que podamos desagradar al Señor. Quiero vivir una vida que le complazca. En fin, Él se enojó porque ellos vieron sus obras, pero lo pusieron a prueba. Lo pusieron a prueba con sus dudas, incredulidad y quejas. Ahora volvamos al principio del versículo 7. Hoy, si escuchas su voz, he oído citar erróneamente este versículo muchas veces desde que soy creyente, hace casi 50 años. He oído a mucha gente decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No dice si oís hoy su voz. Dice, cuando hoy escuchen, verás, si oís hoy su voz, implica que Él podría hablar o podría no hacerlo. Cuando hoy escuchen significa que puedes oírlo en cualquier momento. Todo lo que tenemos que hacer para oír su voz es abrir la Biblia. Verás, Jesús citó las Escrituras. Dijo, ¿nunca has leído el pasaje de la zarza ardiente? Donde dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que dijo, creo que en el Evangelio de Mateo. Dijo, ¿nunca has leído lo que Dios te dijo en el pasaje de la zarza ardiente cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Dios le dijo eso a Moisés, pero una vez que está en las Escrituras, Jesús dijo, es Dios quien te habla. Jesús dijo, cuando leen la Biblia, es Dios quien les habla. Así que nadie puede decir, oh, es que nunca oigo al Señor. Lee la Biblia. Él te está hablando. Él te está hablando. Lee la Biblia. ¿Qué tesoro es tener la Biblia?
Y así cuando hoy escuchen su voz, necesitamos bajar el ritmo, eliminar algunas actividades de nuestra vida, replantearnos nuestras prioridades y poner al Señor y su palabra en primer lugar. Si no lo hacemos, no entrarás en la plenitud. Yo tampoco lo haré si no lo hago. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que dijo Dios. Siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora estoy leyendo Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Dios no lo quiera si elegimos el pecado, es engañoso. La gente vivirá en pecado y el diablo los engañará. Todo el mundo lo hace, no es tan malo, Dios lo entiende, no pasa nada, mientras vas camino al infierno. Por lo tanto, no endurezcáis vuestro corazón por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora volvamos al versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿De qué está hablando? Se refiere a cuando los israelitas llegaron al río Jordán. Dios les hizo enviar a 12 espías. Estos regresaron. 10 de ellos traían malas noticias. Se llama un mal informe. Dijeron, bueno, la tierra es buena, hay frutos excelentes, pero hay gigantes allí. Y básicamente dijeron, no podemos hacerlo. Y su incredulidad se extendió como un virus. Y casi todo el pueblo creyó a la mayoría en lugar de a la verdad. Y solo Josué y Caleb intentaron calmar a la multitud, pero cuando la incredulidad se apoderó de todos, dijeron, oh no, ¿hemos salido para morir? Dios acababa de abrir el mar rojo, de ahogar a sus enemigos, les alimentó con maná, una columna de nube durante el día y de fuego en la noche, milagro tras milagro. Y tenían incredulidad, y Dios lo llamó un corazón malo, así que decían, no podemos alcanzar la plena madurez en Cristo. Esa es la tierra prometida. No puedo permanecer en Cristo. Lo he intentado. Me quedaré en este nivel aquí atrás. Es donde vive la mayor parte de la iglesia, aquí atrás, en este lado del Jordán. A veces lo escucho en la radio cristiana cuando conduzco, lo escucho en programa tras programa. Qué gran enseñanza bíblica, pero siempre tienen que añadir, pero todos somos pecadores y sabemos que todos vamos a seguir pecando hasta que venga el Señor. ¿Cuántos han oído enseñanzas como esa? Todos lo hacemos, todos somos débiles. Entiendo que somos una obra en progreso, pero la Biblia dice que Él nos santificará completamente. Ahora bien, si alguien es santificado por completo, ¿cuánto pecado queda? No significa que seamos absolutamente perfectos en todo lo que hacemos. La perfección absoluta solo pertenece a Dios. Pero la perfección cristiana es donde el Espíritu Santo nos ha impartido. Él ha hecho una obra en nosotros hasta el punto en que permanecemos en el fruto del Espíritu. ¿Quién dice que no podemos llegar a ese punto? Y esto es lo que se ha enseñado en la iglesia durante décadas. Nadie puede lograrlo. Dios sabe que todos somos pecadores. Pero Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros. Estoy parafraseando. Somos muy capaces. Estos gigantes serán pan comido para nosotros. Vamos. Y Dios dijo, Josué y Caleb, vosotros entraréis. El resto de vuestra generación morirá en el desierto. Así que la idea de que no puedo hacerlo, no puedo crecer, no puedo madurar en Cristo. En otras palabras, alguien puede tener. La Biblia habla de los pecados que fácilmente nos estorban. Él dijo, despojémonos de ellos. ¿Por qué diría la Biblia, despojémonos si no pudiéramos hacerlo? Él dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve.
¿Por qué haz eso? No podemos hacerlo. ¿Por qué Juan el Amado diría, el perfecto amor echa fuera el temor? Si no podríamos tener perfecto amor. ¿Por qué Pablo escribiría en Hebreos 6? Bueno, yo creo que Pablo fue el autor de Hebreos, algunos. No lo creo, pero yo sí. Pero no tenemos que discutir sobre ello. Cuando lleguemos al cielo verás que tengo razón. Vale, estoy bromeando, no me escriban. ¿Por qué escribió el autor de Hebreos, no echando otra vez el fundamento de las enseñanzas elementales acerca de Cristo? ¿Avancemos hacia la madurez? ¿Por qué todo el libro de Hebreos dice que bajo la ley nadie podía ser perfeccionado? Por la sangre de toros y cabras y el antiguo sistema nadie fue perfeccionado. Pero todo el libro de Hebreos contrasta la superioridad de Cristo, su sacerdocio, su sangre, su muerte, su sacrificio, su resurrección y el hecho de que vive para siempre para interceder por nosotros. Está diciendo que Cristo es superior al Antiguo Testamento, a la ley, a la sangre de los toros y los machos cabríos, a los sacerdotes. Y concluye todo el libro diciendo en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. El hecho de que aún no haya llegado allí no significa que Dios no pueda llevarme, porque tengo pruebas bastante buenas, no solo la palabra, sino que puedo ver dónde estoy y dónde estaba, y sé a dónde vamos. No soy el mismo, y tú tampoco, que hace 5 años. Y ni siquiera me escucharía predicar hace 20 años. Si lo oyera, diría, apágalo, apágalo. Todos estamos creciendo y cambiando. ¿No te alegra? Verás, no eres quien vas a ser. Legalmente lo eres. Estás completo en Cristo, pero estás en proceso. ¿De acuerdo? Bien, había un corazón malo de incredulidad. Así que tenemos que entender que no es inofensivo, inocente ni humilde decir, bueno, no creo que pueda madurar. No creo que pueda caminar en todos los frutos. No creo que pueda ser libre del pecado. Lo intentaré, haré todo lo posible. Eso no es humildad. Eso se llama un corazón malo de incredulidad. Tenemos que llamarlo por lo que es y tenemos que creer en la verdad. Yo soy hechura suya. Él va a terminar lo que comenzó, si creemos en su promesa. Ahora bien, Él nos ha dado muchas promesas. Pedro escribe en 2 de Pedro 1 que Dios nos ha llamado a la gloria y excelencia, por lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora bien, si todos los creyentes ya participaran plenamente de la naturaleza divina, no necesitaríamos las promesas para entrar en ella. Porque hay algunos que dicen, ya lo tenemos todo. Legalmente eres justo, pero tu cumplimiento de la justicia tiene que ponerse al día con tu estatus legal, ¿cierto? Para que podamos crecer. Somos obra suya. Tenemos que creer en la promesa. Aquí hay 2 de las promesas. Una que acabo de citar, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda a hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la promesa de Dios. Yo obraré en ti, te impartiré, te daré poder, te enseñaré y haré que crezcáis para que hagáis todas las buenas obras que escribí en mi libro antes de que nacieras. Y harás todo lo que has sido enviado a la tierra a hacer. Y luego, en 1 de Tesalonicenses 5:23 y 24, está su promesa de hacer que llegues a ser. Verás, nos convertimos y hacemos. Ambas cosas suceden juntas. Nos estamos convirtiendo y haciendo. Y Él dijo, aquí tienes la promesa que te hará llegar a ser y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro
Ahora, después de que haya sido santificado por completo, la siguiente frase del pasaje dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso significa que antes de morir, si creemos en las promesas, ahora bien, no es una creencia pasiva. Cuando estaban tomando la tierra prometida, Él no dijo, en todas partes donde esté su sofá reclinable, os lo daré. Dijo, todo lugar donde pisare la planta de tus pies, te lo daré. Eso significa que yo busco el amor. Camino hacia la santidad. Camino hacia el perdón. Camino hacia las manos limpias. Doy pasos de fe. Creo que Él está obrando en mí el querer como el hacer. Lo creo. No lo hago con mi propio poder, pero mi fe me hace caminar. Voy a tomar Jericó. Conquistaré Jai. Conquistaré la siguiente ciudad. Voy a seguir adelante. En otras palabras, tengo que aspirar a la madurez plena y caminar hacia ella con fe. Digo no al pecado, sí a la justicia, no a la pereza, no a la carnalidad, sí a la santidad, sí a la oración, sí a la lectura de la Biblia. Doy los pasos de la fe sabiendo que Él está obrando en mí y que lo va a hacer realidad. Me encanta lo que dice Kevin Sadai. Está arreglado a nuestro favor, está amañado. Dios obra en nosotros para que suceda. Bien, solo voy en la página número 2. Tengo un total de 9 páginas. En fin, eso es todo por ahora. Ayúdame, Señor. Ahora va a hablar de entrar en la tierra prometida. Lo primero que dice es, ¿escucharás su voz? Cuando hoy escuchen su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Nos tomaremos entonces el tiempo para llenar nuestro corazón con las Escrituras? ¿Lo haremos? ¿Estamos demasiado ocupados? ¿Estamos demasiado distraídos? ¿O escucharemos su voz? ¿Comprenderemos que tenemos un llamado celestial? Él dijo, hermanos partícipes del llamamiento celestial. ¿Entienden eso? Que somos visitantes aquí, somos peregrinos aquí, tenemos un llamado celestial y un propósito celestial. ¿Escucharemos su voz? ¿Guardaremos su palabra en nuestro corazón? Y si lo hacemos, si creemos en su palabra, la guardamos en nuestro corazón, nos aferramos a nuestra confesión, mantenemos nuestra confianza en sus promesas hasta el final, nos convertiremos en partícipes de la naturaleza divina. Por supuesto, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros y el amor de Dios se derrama en nuestro corazón, pero es en medidas, crecemos. Todos sabemos que hemos conocido a personas más amorosas y a personas menos amorosas, ¿verdad? Y ambos son cristianos. Uno creció y el otro no. Bien, versículo 16. ¿Quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Verán, él está hablando de entrar en la tierra prometida. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Así que vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. Ahora fíjate en estas palabras. Incredulidad y desobediencia se utilizan indistintamente. No obedecieron, no entraron por su incredulidad. Así que la incredulidad es lo que causa la desobediencia. La raíz de la desobediencia a Dios es la incredulidad. Por ejemplo, la falta de oración. Alguien dice, bueno, soy creyente, pero no oran. Incredulidad. ¿No crees que la oración valga la pena? ¿No crees que Dios te escuche? Si creyeras que Dios escucha tus oraciones, orarías. No es importante. Incredulidad. La incredulidad es la raíz. Si alguien vive una vida transigente, menos santa, es incredulidad. No tienes la palabra en ti. Incredulidad. No crees en la Escritura que dice que sin santidad nadie verá a Dios.
¿No crees en la Escritura que dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas? Si dices, bueno, simplemente guardaré rencor porque Dios entiende lo herido que estoy, no crees en la palabra. Jesús dijo, si no perdonas, mi Padre no te perdonará. Así que la incredulidad es la raíz de la rebelión. La incredulidad es la raíz de la desobediencia. Así que la incredulidad y la desobediencia, juntas, nos mantienen fuera de nuestro destino. ¿O qué tal esto? ¿Ir corriendo a terapia secular? ¿No crees lo que Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mark y yo tuvimos una sesión de consejería con alguien hace bastante tiempo que literalmente tenía un demonio que le perturbaba la mente y le causaba muchos problemas. Intentamos orar con él y aconsejarlo, pero no conseguíamos nada. Así que le dije, déjame ayunar durante 3 días. Algunos géneros no salen excepto con oración y ayuno. Le dije, nos volveremos a ver. Y cuando oré, el Espíritu Santo dijo, es solo incredulidad. Véase Colosenses 1:12, que dice, porque Él nos libró del oscuro dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así que nos sentamos. La persona decía, soy creyente, pero el diablo siempre me atrapa. El diablo me hace esto. Entonces el Señor dijo, por eso el diablo lo hace, por lo que sale de su boca. No está creyendo. Así que habíamos intentado orar y atar y orar y expulsar y no conseguíamos nada porque su confesión mantenía al diablo sobre él. Así que nos sentamos. Le dije, ¿quieres ser libre? Sí. Le dije, esto es lo que tienes que hacer. Cree en Colosenses 1. Créelo en tu corazón. Dilo con tu boca. Él ha sido liberado. Lo he sido. Bueno, pero no lo he sido. Me preocupa. Distensión. Has sido liberado del dominio de las tinieblas. Ahora dilo, créelo y dilo. Tan pronto como, y Mark lo puede confirmar, esto sucedió. ¿Es esta la verdad? Tan pronto como dijo, he sido liberado del dominio de las tinieblas, dijo, se ha ido. Se ha ido. ¿Es eso cierto? Ahora bien, lamentablemente volvieron a sus antiguos hábitos más tarde, pero durante un tiempo fueron libres. Por eso dice, mantén firme tu confesión. Vean, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso está en Hebreos 10. Así que creemos en las promesas, creemos que las tenemos y las proclamamos, nos mantenemos firmes en ellas. El hombre vive de cada palabra que sale de la boca de Dios, y tantas veces lo que la gente lo que necesita no es más, salgan. Solo hay que decir, oigan, arrepiéntanse de su incredulidad. Arrepiéntete de tu incredulidad. Si te arrepientes de tu pecado, muy bien. Ahora mantente firme en la palabra. He sido liberado en un instante. Así que tenemos que mantenernos firmes. Verás, la incredulidad es la raíz de todo. La incredulidad es el problema fundamental. ¿Por qué algunas personas tratan a otras personas de manera injusta? Incluso los cristianos, a pesar de que saben que está mal hacerlo. ¿Sabes por qué? No creen en la palabra. No creen que se cosecha lo que se siembra. La incredulidad es la raíz de la desobediencia. Por eso necesitamos tener la palabra en nuestro corazón. Muy bien, Hebreos capítulo 4, sigamos leyendo. Por lo tanto, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora bien, ¿cómo entramos en su reposo? Él dijo que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Más adelante leeremos, el que cree entra en el reposo. De acuerdo. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿De acuerdo? Así que la fe nos lleva al reposo. La fe no es un esfuerzo nervioso.
A veces he oído orar a cristianos muy sinceros y buenos, y cuando los oyes orar, sabes que están llenos de miedo. A veces, cuanto más alto oramos y más marchamos y declaramos y tocamos las trompetas, más incredulidad tenemos cuando simplemente crees en la palabra. No estoy diciendo que el Señor no pueda guiarte a marchar o tocar una trompeta, pero a veces simplemente seguimos nuestros patrones y fórmulas y nos volvemos cada vez más ruidosos debido a la incredulidad. Y el poder está en el creer. El poder está en creer. Bien, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Dios estaban terminadas desde la fundación del mundo. Esto es un misterio. Muy bien. No entrarán en mi reposo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Espera, detente ahí. Todas las obras de Dios en el libro del Génesis, incluyendo el que tú nacieras de forma natural, el que tú nacieras de nuevo, tu santificación, todo está hecho. Ahora bien, yo no entiendo eso, pero sé que si leéis Hebreos 13 dice, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero en algún momento en el tiempo, Él vino en un cuerpo físico y lo llevó a cabo. Pero en la mente de Dios ya estaba hecho. Así que la Biblia dice en Efesios 2, somos hechura suya, creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que en la mente de Dios está hecho. Es como si ya estuviera hecho. Si creemos y estamos de acuerdo con su palabra, entramos en el reposo. Al igual que cuando terminó de escribir su libro sobre tu vida y dejó la pluma, Él había terminado. Dios dijo, ahora entra en la fe. Y Dios está reposando, no porque esté cansado, sino porque ha terminado. Así que ahora el reposo de la fe es, creo en la palabra de Dios. Ahora estoy en reposo. Ahora ya no es mi trabajo. Estoy creyendo en su obra en mí. Ya no soy yo quien lo hace. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Vamos, esa es una buena palabra. Así que reposar significa renunciar a mis obras para entrar en sus obras. Ahora leamos Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, diciendo por medio de David, hoy, después de mucho tiempo, como se ha dicho, cuando hoy escuchen su voz, no aguantezcáis vuestro corazón. Porque si Josué, versículo 8, hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Distensión ahí. ¿Cómo entra el pueblo de Dios en el reposo? Fe. Todos dicen fe. Bien, ahora viene lo que más me gusta. ¿Están listos para esto? Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Así que ahora ya no soy yo quien intenta mejorar, sino que soy yo quien cree y entra en el reposo de sus promesas. Y de nuevo, eso no significa pasividad perezosa. Sigo caminando, pero mientras camino estoy en reposo. Sigo aspirando a la perfección. Sigo aspirando a perdonar y amar. Aspiro a la santidad y la pureza, pero estoy en total reposo porque sé que Él lo hará. Estoy en Él. Creo en las promesas. Lo que Él comenzó, Él lo terminará. Y si queremos alcanzar la madurez plena, tenemos que llegar al reposo de la fe para entrar. Sin el reposo, no se puede entrar. Sin fe, Dios no te llevará, porque si entramos pensaremos que tenemos algo que ver con ello. Pero cuando dejemos nuestras obras y descansemos en las suyas, Él nos llevará. Es la verdad absoluta y por eso la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el Señor a veces permite que sucedan cosas en nuestra vida y sentimos que nos golpean y pensamos, oh Señor, esto va cada vez peor, estoy peor.
me estoy debilitando, no estoy tan bien, hasta que llegamos a un punto en el que decimos, no creo que pueda hacerlo nunca. Dios dice, gracias, he estado esperando a que llegaras a esa conclusión. Supongo que tendré que reposar en sus promesas. Así es como funciona. Vamos. Ya te lo he compartido. Dios ya prometió quién llegarás a ser. Lo prometió. Tienes que reposar en ello. Que el Dios de paz os santifique por completo. Por favor, medita en ello hasta que te sientas feliz. Medita en Salmos 138, versículo 8. Dios cumplirá su propósito en mí. Medita en el pasaje de Ezequiel. Él dijo, te daré un corazón nuevo. ¿Qué tal Jeremías 24:7? Les daré un corazón para que me conozcan. Estas son promesas grandes y preciosas. Terminaré la obra que comencé. Soy fiel para santificarte. Te preservaré sin mancha hasta la segunda venida. Te haré perfecto en toda obra. Créelo. Bueno, yo escucharé el mensaje y me voy a emocionar. Así es. Esto es lo que significa cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ahora bien, por fe o en la fe, hay ambas traducciones. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no soy yo el que vive. ¿Por qué permitió Dios que Pablo fuera maltratado? Fue llevado a un lugar de debilidad. Y sé que hay muchas interpretaciones diferentes, pero yo tuve una experiencia personal al respecto. Y algunos de ustedes también. Cuando llegas a un lugar de debilidad, llegas a un lugar de verdad. Y te das cuenta de lo que ya estaba en la Biblia todo el tiempo, y aunque pensábamos que creíamos en ello, en realidad no lo hacíamos. Y eso es lo que dice Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Y todos lo decimos, pero luego seguimos adelante con nuestras propias fuerzas. Señor, lo siento, lo haré mejor. Bueno, Dios obra en nosotros de esa manera para motivarnos a querer hacerlo mejor. Pero tenemos que hacerlo mejor por la fe en Él, no mejor por la fe en mí. Y ese es el reposo de la fe. Esto es muy importante porque si podemos entrar en el reposo de la fe, Dios nos llevará. Y escuchen, el mundo está esperando hijas e hijos maduros. El mundo está esperando a personas que hayan sido llevadas a la plenitud de Cristo porque ellas se convertirán en los libertadores del fin de los tiempos. Voy a intentar terminar. No voy a terminar todo, pero llegaremos al último punto importante de lo que significa la fe. La fe significa creer en la palabra de Dios y no mirarse a uno mismo, no mirar tu incapacidad. Tu incapacidad no tiene nada que ver con que Dios te haga perfecto. Tu debilidad no tiene nada que ver con que Dios te haga perfecto. Somos obra suya. Ahora veamos la fe de Abraham. Romanos 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Él dijo, si puedes contarlas, así serán tus descendientes. Tus descendientes serán como la arena del mar. Y Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Ahora bien, ¿cuántos saben que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe? Pero tenemos que cooperar con Él. Ahora bien, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír. Por el oír y el oír. Por el oír y el oír. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando quiso edificar la fe en Abraham? Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué hizo? Le dio una profecía que podía ver cada noche. La mantuvo ante sus ojos.
¿Ves las estrellas? Cada noche esos son mis descendientes. Esa es la profecía de Dios. Cada día la arena, esos son mis descendientes. Así que durante el día la profecía estaba a sus pies. Por la noche la profecía mantuvo la palabra ante sus ojos. Y entonces Dios cambió su nombre por el de Abraham. Así que cada vez que su esposa, Sara, decía, Abraham, la cena está lista, él respondía, Padre de muchas naciones. Así que Dios hizo que escuchara la palabra todo el día, noche, mañana y día. Él seguía oyendo, Padre de muchas naciones, descendientes, para mantener su fe. Así que si queremos tener una fe fuerte, tenemos que ser como Abraham, pero tenemos que abrir la Biblia y guardar la palabra en nuestro corazón. Proverbios 4, versículo 21 dice, que no se aparte la palabra de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Así que debemos ser diligentes. Por eso dijo, temamos pues, no sea que caigamos en la incredulidad. Si no pongo la palabra en mí, no tendré la fe. Así es como era la fe de Abraham. Romanos 4:19 dados, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Entonces, ¿cómo ejerció Abraham una fe vencedora? No consideró las circunstancias naturales. No consideró su propia incapacidad para tener un hijo. No consideró la incapacidad de su esposa. Consideró la fidelidad de la promesa de Dios. Y Dios dijo, eso es lo que es la justicia. ¿Sabes por qué Dios considera que eso es justicia? Porque si lo creemos, Él nos lleva a ello. Si creemos, Señor, creo que vas a hacerme santo. Ahora tenemos que aspirar a ello. Si veo cosas inapropiadas y al mismo tiempo estoy creyendo, simplemente te estás contradiciendo. Tienes que aspirar a la tierra prometida. No puedes decir, creo que Dios me llevará a la tierra prometida y caminar en sentido contrario. Así que aspiramos al amor, aspiramos a la santidad, pero estamos en total reposo. De hecho, más que en reposo, estamos regocijándonos en la esperanza. Lean Gálatas 5:5. Están esperando con entusiasmo. Romanos 5 dice que se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. Eso significa que sabemos que estamos en camino hacia la plenitud en Cristo y simplemente nos regocijamos en la esperanza. Y están esperando con entusiasmo a que se manifieste la justicia. Si lees Gálatas 5, versículo 5, Él está hablando a personas que ya son legalmente justas, han nacido de nuevo. Pero la esperanza de la justicia que esperaban con entusiasmo era la justicia cumplida, para ser llevado a la plena expresión de Cristo viviendo en mí. Eso es por la fe, es por gracia mediante la fe. Así que deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo. No tienes nada que ver con ello. No eres tú Salvador. Yo no soy mi Salvador. Tenemos un Salvador increíble, increíble. Y Él ha pagado por ti. Él es tu dueño. Su mano está sobre tu vida. Él te tiene. Relájate. Entra en el reposo. Entra en el reposo y deja que Él te lleve a la tierra prometida. ¿Acaso no son buenas noticias? Deja que Él te lleve y visualízalo. Piénsalo. Señor, me puedo ver estando tan lleno de mansedumbre, de amor y bondad.
sin que nada me altere, viviendo en paz, orando por mis enemigos, haciendo el bien. Esa es la gloria de Dios. Señor, llévanos a eso. Él lo hará. Ahora quiero terminar diciendo estos versículos. Aquí hay algunos. Quizás la próxima semana los imprima y puedan llevárselos. Espero que los conozcan todos. He escrito algunos versículos. Esta es palabra en la que debemos creer para entrar en el reposo. Segunda de Corintios 5:17. Soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Deja de mirar atrás. Quien pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Deja de decir, ¡ay, mi pasado! ¡Ay, mi pasado! Déjalo hacerlo. Eres una nueva creación. Tienes que entrar en el reposo. Eres una nueva creación. Efesios 2:6. Estás sentados en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:10. Soy hechura suya. Todos dicen, soy hechura suya. He sido creado por Él para buenas obras, para caminar en las obras que Él ha predestinado. Y luego, una que ya he dicho un par de veces, Él me santificará por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Hebreos 13:20. Él me hará apto para toda buena obra buena. Verán, puede que yo no esté allí, pero está sucediendo. Estoy entrando en ello. Estoy creciendo en ello. Tú estás creciendo en ello. Veo a gente aquí creciendo en ello. Donde quiera que miro, veo a gente creciendo en el fruto. Lo veo por todas partes. Veo frutos colgando en las personas. Simplemente está creciendo. Lo está. Hace unos 15 años no sabía si tomarlo como un cumplido o sentirme reprendido. Pero vino un niño, ahora es un adolescente. Había estado yendo a la iglesia desde que era un niño pequeño. Y una vez después del servicio se me acercó. Me dijo, pastor, ha cambiado. Ahora es muy amable. Oh, muchas gracias, mi querido hijo. Aprecio mucho tu ayuda y tu consideración. Hace mucho tiempo, otro niño pequeño más o menos así de grande subió aquí después del servicio. Pensé que quería que orara por él. Me miró y le dije, ¿cómo puedo orar por ti? Él, no necesito orar, tengo una pregunta. Yo, ¿cuál? Él respondió, ¿por qué gritas? Yo le respondí, hijo, no estoy gritando, solo estoy emocionado. Ahora escuchen estos versículos. Vamos, repitan conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. ¿Qué tal este? Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. ¿Qué tal segunda de Pedro 1? Él ya me ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Tienes todo lo necesario para entrar. Lo tienes todo. Tienes la sangre de Jesús. Tienes al Espíritu Santo. Tienes la palabra de Dios. Tienes ángeles a tu alrededor. Tienes el amor de Dios hacia ti. Tienes la gracia de Dios hacia ti. Tienes todo lo que necesitas. Tienes al Espíritu Santo obrando en tu vida. Él te guía a toda la verdad. Los ángeles te protegen del daño, del mal y del peligro. El amor de Dios está sobre ti. Sus ojos están sobre ti. Tienes todo lo que necesitas. Dios tiene un plan predeterminado, escrito de antemano. Todo lo que tenemos que hacer es estar en paz, entrar en el reposo y empezar a caminar. Vamos, de fe en fe y de gloria en gloria. Ahora mira esto. Di, he sido liberado de los poderes de las tinieblas. Bien, primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo está en mí, la esperanza de la gloria. Cristo está en mí, la esperanza de la gloria. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias sean dadas a Dios que siempre me lleva en triunfo por medio de Cristo Jesús.
Dios hace que todas las cosas, las buenas, las malas y las feas, Él hace que todas las cosas obren para mi bien, para conformarme a la imagen de Cristo. Eso está en Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué hay de Juan 16, 3? El Espíritu de verdad ha venido y Él os guiará a toda la verdad. Di, Dios, tu Espíritu me guiará a toda la verdad. Isaías 30 dice que oirás una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, andad por él. ¿Verdad? ¿Qué tal Hebreos 13:5? Dios dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Filipenses 1:6, Él completará la buena obra que comenzó en ti. Me encanta este versículo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Reclama eso. Primera de Corintios 1:30. Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Él es mi justificación, mi santificación, mi redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí. Ese es el tipo de cosas que debemos interiorizar. Tenemos que invertir tiempo en memorizar, guardar las Escrituras en nuestro corazón, creer en ellas y entrar en el reposo. Entrar en el reposo. Vamos, alabemos a Dios. Ahora solo me queda, todavía me queda más, pero no voy a terminarlo. Pero diré esto, el reposo trae paz. Y la paz es el reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es el reino. Cuando estás en reposo, estás entrando en el reino. La paz precede a la santidad. Cuando entras en el reposo, tienes paz. Cuando tienes paz, puedes caminar en santidad. Así que cuando tienes paz, puedes manifestar el fruto del Espíritu. Santiago 3:18 dice, todos los frutos de la justicia son sembrados en paz por aquellos que hacen la paz. Así que si no estoy en paz, no puedo manifestar los frutos. Es el Dios de paz quien aplasta la cabeza de Satanás bajo mis pies. Él me hace apto para toda buena obra. Él me santifica completamente. Así que en el reposo es como entramos en la tierra prometida. El descanso es paz. La paz es victoria. Así que disfrutamos del reposo, la paz y la victoria en Cristo Jesús. Y Dios recibe toda la gloria. Démosle toda la gloria.